Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 284. Pata de oso. A Norm Greengrass no le entusiasma mucho ser un mortífago. La razón por la que se unió a las filas de los mortífagos fue simplemente para mostrar la lealtad de la familia Greengrass a Voldemort como una señal de apoyo. Noam, que proviene de una familia de sangre pura, no se preocupa mucho por la llamada teoría del linaje, ni le importa el poder y la riqueza, y su ambición desde la infancia hasta la edad adulta no ha cambiado, que es viajar por todo el mundo para probar todas las variedades de comida. Sí, él es simplemente un entusiasta de la comida. Pero al nacer en una familia así, no tiene derecho a elegir, ya que creció disfrutando del lujoso estilo de vida de la familia Greengrass, debe hacer su propia contribución a la familia como adulto, tal como su tía asumió el papel de la directora mestiza del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Sin embargo, la familia Greengrass sigue siendo más liberal que otras familias de sangre pura, saben que el interés de Norm no descansa allí, por lo que le dieron una promesa de que mientras permanezca como mortífago durante 3 a 5 años, después de que ese periodo haya pasado, puede renunciar a su puesto y hacer lo que realmente quiere hacer. Noam aceptó esto con mucho gusto, pues tener tal acuerdo ya lo dejaba bastante satisfecho. Después de unirse a los mortífagos, él y sus colegas no tenían muchos intereses en común, por lo que no pasaba el rato con ellos en su tiempo libre y todavía pensaba en cómo comer una comida deliciosa todos los días, incluso después de ser transferido al Polo Norte. Es absolutamente delicioso, lo leí en un libro de cocina Muggle antes, así que no pienses que este viaje no vale la pena, te prometo que no te arrepentirás. Norm instó a Anx a que, si esos osos no fueran tan difíciles de atrapar, no se habría asociado con otro mortífago para atraparlos con él. En realidad, Anx no estaba tan interesado en la comida, pero la patrulla nocturna lo hizo sentir hambre, el Ministerio de Magia les proporcionó comida seca que no es tan mala, pero después de comerla continuamente durante tantos días, incluso las cosas más deliciosas se volverán agotadoras de comer. Así que después de escuchar la apasionante narración de Noam, decidió unirse a este viaje, un cambio de sabor para deleitar las papilas gustativas. En medio de un viento helado y nieve, los dos hombres juntos sostuvieron 2 varitas con una tenue luz fluorescente cerca de los osos polares llamados Blanco 2 tipo primero y Blanco 2 tipo segundo por Gabriella después de que Jon le sugirió que los nombrara. Estos osos son demasiado cautelosos. Rodéalos conmigo desde el otro lado. No uses una maldición asesina, arruinará el sabor. Usa una maldición explosiva y asegúrate de volarlos por los aires. De todas formas, solo comeremos patas de oso. Norm le susurró órdenes a Anx, lo que no notó fue que justo frente a él, en el montículo de nieve, 6 ojos se escondían detrás de la capa de invisibilidad, observándolos en silencio. Jon escuchó lo que estaban hablando entre ellos, y fue solo en ese momento que se dio cuenta de lo que estos dos hombres estaban haciendo allí en medio de la noche. No notaron nada malo, simplemente querían comer patas de oso asadas. Para ser honesto, fue mala suerte de Jon, hay muchos osos polares en el océano Ártico, pero a Noam le gustaron los 2 que tiraban del trineo para ellos. Pero independientemente de si atribuir esto a la suerte o no, Jon sintió que los 2 mortífagos cazando osos en mitad de la noche es una rareza. No solo Jon, sino Gabrielle también escuchó la conversación entre los 2 mortífagos, no se atrevió a hacer ningún sonido en ese momento, solo giró la cabeza para mirar a Jon con lástima. Son las únicas 2 mascotas que tiene después de llegar al Polo Norte, por lo que, por supuesto, no querrá dejar que otros las inflen y horneen sus patas para comerlas. Jon simplemente le guiñó un ojo, indicándole que no debía actuar precipitadamente, y Jon tampoco tenía intención de sorprenderlos. Los 2 mortífagos han planeado atacar furtivamente al oso desde 2 puntos separados, aunque están separados, no están muy lejos el uno del otro, y siempre mantuvieron la varita en sus manos, manteniendo un estado de alerta, por lo que si Jon inicia un ataque furtivo, puede, por supuesto, acabar con uno de ellos al 100%, pero no hay forma de garantizar que el otro también se quede atrás.
Si otro mortífago lograra escapar con éxito, y la noticia de que Jon había llegado al Polo Norte también regresara, entonces sus próximos pasos serán difíciles si quiere seguir avanzando. Así que Jon no actuó de forma imprudente. Por supuesto, esto no significa que renunciará a los dos osos que le han prestado un gran servicio. O mejor dicho, estos dos osos simplemente no necesitaron su ayuda para ser rescatados. Pronto, las acciones de los dos osos polares también confirmaron los pensamientos de Jon. Cuando Nick despertó a Jon, los dos osos polares también se habían despertado con él. Pero no mostraron ningún otro movimiento y seguían tumbados sobre el hielo con aspecto dormido. Y cuando Normians completaron su cerco y estaban a punto de atacarlos, los dos osos polares se levantaron del suelo con un perezoso. La expresión en el rostro de Norm se congeló por un segundo, y luego reaccionó de inmediato. Me estoy rompiendo. La luz ardiente explotó en la dirección que apuntaba su varita, pero la reacción de los dos osos fue más sensible que la de cualquier otro. Corrieron y se deslizaron sobre el hielo, escaparon muy fácilmente del alcance de la maldición explosiva de Noam, y luego se separaron muy tácitamente y corrieron salvajemente en diferentes direcciones. ¿Qué estás mirando con esa mirada perdida? Noam parecía un poco exasperado y gritó, lo que despertó a Anx. No se rindieron fácilmente y corrieron juntos en dirección a donde uno de los osos había huido como si tuvieran la intención de comer el festín esa noche sin importar nada. Cuando estuvieron completamente fuera de la vista, Jon levantó la capa de invisibilidad de sus cuerpos y miró la superficie del hielo destrozada. Las consecuencias de la maldición explosiva de Noam lamentablemente habían volcado la esquina del trineo que originalmente estaba cubierta con una capa de invisibilidad, por lo que si no hubieran ido tras el oso y se hubieran quedado en el lugar, habrían podido detectar la anomalía. ¿Estarán bien?, preguntó Gabrielle, todavía preocupada. Jon en este momento está lleno de confianza en los dos osos. A través de la actuación de ayer y de hoy, ha determinado que estos dos osos polares no son de ninguna manera animales domésticos comunes, no solo tienen una inteligencia mucho mayor que más de la mitad de los animales, sino que también en términos de cualidades físicas están mucho más allá de los osos polares normales. No te preocupes por ellos, estarán bien. En lugar de preocuparnos por ellos, deberíamos preocuparnos por cómo vamos a recorrer la siguiente parte del viaje solos. Jon sacó el mapa en la oscuridad y luego usó el encantamiento de encendido de varita. Ya sea por nuestra mala suerte o porque esos dos devoradores tienen otros propósitos, ciertamente no podemos contar con que los dos osos regresen, así que el camino después de esto solo lo podemos recorrer nosotros mismos. Confiar en el poder del pie humano para caminar 100 millas en este mundo de hielo y nieve. Si una persona común intenta hacer eso, entonces sería considerado una especie de suicidio. A falta de puntos de suministro intermedios, nadie puede caminar tan lejos, y mucho menos en el Ártico. Pero para Jon, esto puede ser un poco difícil, pero definitivamente no es algo imposible. Capítulo 285. Ayuda. Jon usó el hechizo aplastante para destruir el trineo en el que habían estado montando antes. No hay forma de llevarse esta cosa con ellos, y no tiene sentido llevársela con ellos, y es fácil revelar su paradero dejándola aquí, por lo que destruirla es la mejor opción. Después de eso, no tenía intención de buscar un lugar para continuar con el sueño interrumpido, sino que planeó pasar la noche primero lejos de este lugar que originalmente se creía que era seguro. Sin pensarlo dos veces, Jon utilizó directamente la magia almacenada en la segunda gema del anillo, usando un hechizo de levitación para volar en el aire, luego se cubrió con la capa de invisibilidad a sí mismo, así como a los cuerpos de Nick y Gabrielle. Aunque también usó un hechizo mágico para proteger su cuerpo del viento y las bajas temperaturas, la temperatura fría todavía no está completamente protegida, por lo que Jon solo puede reducir su velocidad de vuelo mientras mantiene una altitud baja de solo unos 5 metros sobre el suelo, y comenzó a continuar avanzando hacia su destino. Apenas 6 o 7 horas después de haber abandonado esa zona, Norm y Anx, que no habían conseguido atrapar a ningún oso, regresaron con el rostro demacrado por el viento y la nieve. Siento que mi hechizo estuvo a punto de golpear a ese oso hace un momento, pero de alguna manera logró esquivarlo. La cara de Anx se llenó de indignación, simplemente quería comer un bocadillo de medianoche, pero nunca pensó que no solo no pudo comer un bocadillo de medianoche, sino que también trabajó duro toda la noche.
El rostro de Norm, aunque mostraba algo de decepción, no había mucha emoción negativa, incluso si ningún mortífago lo había notado antes, pero este amante de la comida no es una persona sin cerebro. Los dos osos de hoy no se comportaron como ningún animal ordinario en absoluto, ni puede haber ningún animal ordinario que pueda escapar bajo la persecución de dos mortífagos. Dijo con cara pensativa. Este no es nuestro problema. ¿Es posible que estos dos osos sean muy problemáticos? Sus palabras hicieron que Aang se congelara visiblemente y no logró seguir el ejemplo por un momento. ¿Quieres decir que estos dos osos son algún tipo de raza mágica? Norm meneó la cabeza mientras miraba a través del viento y la nieve hacia el campamento donde Jon había estado estacionado antes. La nevada ininterrumpida había cubierto por completo los rastros que habían quedado aquí antes, y por lo que parecía, no se podía ver ni un solo problema. Cuando fuimos tras los dos osos, tuve la vaga sensación de que algo parecía estar escondido allí. Pero en ese momento no le presté mucha atención. Al escuchar el tono de Norm, que no parecía una broma, la expresión en el rostro de Aang también se volvió seria. Él sabía claramente que su compañero, aunque normalmente muestra particular entusiasmo solo por comer, en realidad tiene una mente bastante inteligente. ¿Estás diciendo que estos dos osos están bajo el control de alguien? Podría ser que estén bajo control, o podría ser que en realidad sean seres humanos de algún tipo, dijo Norm en tono especulativo mientras agitaba su varita para registrar la zona nevada cercana. Ya había amanecido por completo y Aang no se quedó de brazos cruzados. Él y Norm juntos usaron un hechizo para esparcir la nieve recién cubierta que había alrededor sobre el hielo, pero nunca encontraron nada. Jon abordó las consecuencias con mucha limpieza, sin dejar prácticamente nada que sirviera como evidencia. Sin embargo, justo cuando Aang frunció el ceño y apartó un trozo de nieve, Norm de repente extendió la mano para detener sus movimientos posteriores. Este mago de Greengras, que se vio obligado a unirse a los mortífagos, se agachó en el suelo, extendió la mano y agarró el montón de nieve que Aang había barrido y lo amasó suavemente en sus manos. Pero, curiosamente, estos copos de nieve no estaban apretados en una bola con su mano, sino que parecían una especie de polvo de objetos duros que simplemente se mezclaron con la nieve en el suelo. Esta escena hizo que Noam entrecerrara los ojos y Aang contuviera la respiración. Parece que hemos encontrado una pista importante, Aang, dijo Norm en voz baja. Aang y él intercambiaron una mirada, y ambos al unísono discernieron los pensamientos en los ojos del otro. Juntos, apuntaron sus varitas hacia los trozos de polvo blanco en el suelo y usaron el hechizo al unísono con sus voces y gestos. Reparar. El polvo que fue sometido al encantamiento reparador voló ligeramente desde la nieve. Obviamente son solo parte de un objeto destruido, y muchos han sido arrastrados a otros lugares por el viento y la nieve. Pero con esto solo, ya fue suficiente para construir una pieza a partir de su marco inferior original. Esto es, dijo Aang vacilante, mirándolo fijamente. Noam añadió las palabras que no había terminado. Un trineo. Después de determinar qué era exactamente, el rostro de Norm se puso serio. Este asunto debe ser denunciado. Jon aún no era consciente de que su paradero había sido descubierto. Realmente lo limpió bastante bien, incluso aplastó el polvo del trineo con un hechizo aplastante, e incluso lo separó y lo esparció en la nieve. Pero incluso si hicieron lo suficiente, Noam y ellos aún encontraron el problema de los dos osos polares, y así encontraron estas pistas. No hay escasez de élites entre los mortífagos, al igual que hay muchas élites como Escabior en Auror. La capacidad de controlar toda Gran Bretaña más el castillo de Hogwarts en nombre de Voldemort necesita una fuente básica de talento, y casi todas estas personas que se han unido al Ministerio de Magia, aparte de algunos sangre pura, son élites. Pero independientemente de si sabe o no que se ha descubierto su paradero, Jon no puede hacer nada para cambiar ahora. A menos que abandonara la misión que le había encomendado Grindelwald y regresara directamente a Durmstrang, necesitaba encontrar una forma de llegar a su destino situado cerca del polo. Y tratar de encontrar a alguien en el Ártico, especialmente a alguien con un manto de invisibilidad, no es una tarea fácil. Al menos después de que Jon comenzó a usar el hechizo de levitación esa noche para iniciar el viaje, no había encontrado ningún rastro humano durante 3 días consecutivos, sin mencionar a los mortífagos y su pandilla. En la madrugada del tercer día, Jon se frotó la cara mientras salía de la tienda en la que había estado durmiendo, y entonces vio a Nick y Gabrielle sentados uno al lado del otro frente a su tienda, mirando al cielo con una mirada de asombro.
Hon también siguió su mirada hacia arriba para observar, la mitad del cielo está lleno de colores brillantes, y la belleza del magnífico tono es suficiente para hacer que todos los que ven esta escena se detengan y miren. La belleza de la naturaleza se exhibió en todo su esplendor en ese momento. Es la aurora boreal. Hon frotó la cabeza de Gabrielle. La mano de Gabrielle levantó su barbilla y sus grandes ojos reflejaron el magnífico cielo. Si mamá, papá y hermana también pudieran verlo. Sí, seguro que llegará un día así. Hon dijo suavemente. El hermoso cielo no impidió que Hon continuara el viaje, y el trayecto de 3 días los acercó al final del recorrido por más de 80 millas, cuando solo faltaban entre 20 y 30 millas por recorrer. Si aceleran, básicamente pueden alcanzar el punto objetivo establecido esta noche. Y a partir de ese día, los mortífagos comenzaron a aparecer cada vez con más frecuencia. En solo una mañana, Hon se topó con 4 escuadrones de mortífagos, lo que era más que el número total de mortífagos que había encontrado antes. Esto hizo que Hon sintiera que algo andaba mal. Aunque es probable que los mortífagos organicen la máxima defensa en los lugares más céntricos, según la información que Eric le dio, había menos de 100 de estos mortífagos alojados en el Polo Norte en total. Si desplegaran operaciones de reconocimiento a cientos de millas de distancia, no debería ser posible seguir estando tan fuertemente defendido en el núcleo. A menos que sean conscientes de su presencia, solo entonces colocarán a la mayoría de sus hombres en los lugares más sensibles en este momento. La alarma aumentó en el corazón de Hon, pero su paso hacia adelante no se detuvo, e incluso aceleraron deliberadamente su velocidad. Así que media tarde antes de lo previsto, Hon y compañía habían llegado a 1 milla de su destino. No es que no quisiera seguir acercándose, pero el grupo de guardias a cargo de esta zona ha sido cambiado, quien se encarga de defender este lugar ya no son los mortífagos, sino decenas de dementores. Pueden ignorar la existencia de la capa de invisibilidad y simplemente confiar en su sentido especial del olfato y las emociones para determinar la ubicación de las personas, lo que no puede evitar obstaculizar el progreso de Hon. Pero también es debido a la visión de estos dementores que las sospechas en la mente de Hon también se verificaron. Estos mortífagos deben haber encontrado algo. De lo contrario, los dementores simplemente no pueden aparecer aquí. Esta criatura nace para alimentarse de las emociones positivas de las personas. En Azkaban su comida son los prisioneros. En Gran Bretaña pueden buscar de forma privada cualquier objeto de alimentación adecuado. Pero ahora que esto sucede en el Ártico, además de los mortífagos, ¿con quién más pueden contactar estos dementores? Por supuesto, también hay muggles que han establecido estaciones de investigación científica en el Ártico, pero sin mencionar si los dementores pueden encontrar la ubicación de estos lugares, solo el número de esas personas ciertamente no puede sustentar la existencia a largo plazo de estos múltiples números de dementores. Deben haber sido movilizados temporalmente en los últimos días, y sin ninguna razón cómo los mortífagos reclutarán a estas cosas que todos los humanos detestan. Solo puede ser que hayan encontrado un movimiento extraño en el Ártico y quieran confiar en estos dementores para ayudar a encontrar el rastro de Hon. Hon no pensó que, tras revelarse su identidad en el mar ese día, no se investigaría con claridad su información. Su invocación de los Patronus en Azkaban fue vista por tantos dementores presentes, que era imposible que la ocultaran. Y para un mago que ha aprendido a invocar un Patronus, especialmente 2, los dementores ya no serán una amenaza. Estos mortífagos no serían ajenos a esto, por lo que la llegada de estos dementores no fue para brindarles ninguna ayuda en la batalla, sino que solo tendría el propósito de ayudar con el reconocimiento. Mirando a los dementores, Hon estaba perdido en sus pensamientos. Para el actual él por supuesto no será difícil lidiar con estas cosas, pero una vez que el Patronus sea convocado, seguramente atraerá la atención de todos los mortífagos. Hon ahora ni siquiera sabe qué hay al final de ese lugar al final, por lo que no piensa arriesgarse a exponer su paradero ahora. Pero si no se expone, este círculo de defensa formado por los dementores ciertamente no es tan fácil de atravesar. Mientras Hon contemplaba, sus ojos de repente se volvieron hacia Nick. Los fantasmas no se ven afectados por los dementores, ¿verdad? Al principio Nick no entendió el significado de las palabras de Hon. Eso es seguro. En Azkaban lo viste, ¿verdad? Esos dementores no pudieron hacerme nada. Ya estaba muerto, así que ¿cómo pudieron absorber lo que querían de mí, muerto?
Y como fantasma, seguro que tampoco tienes un sabor que puedan oler, ¿verdad? Preguntó Jon con seriedad. A Nick le tomó un momento darse cuenta de lo que quería. ¿Quieres que primero te ayude a explorar? Negó rápidamente con la cabeza. Estos dementores no pueden hacerme daño ni olerme, pero no son ciegos y sin duda pueden ver dónde estoy a menos que me ponga la capa de invisibilidad. Pero como fantasma, no tengo forma de recoger el objeto físico como una capa de invisibilidad. Mientras decía esto, sus ojos de repente se volvieron hacia Gabrielle, al mismo tiempo, los ojos de Jon también se volvieron hacia Gabrielle. Gabrielle no había reaccionado en ese momento y los miraba con ojos muy abiertos y perplejos, parpadeando. Pero Gabrielle puede, ella no es exactamente un fantasma real y puede tocar selectivamente objetos físicos. Nick dijo emocionado. Y además tiene todas las características de un fantasma, no será afectada ni detectada por los dementores, y podrá ir conmigo. Pero en ese momento, Jon dudó y miró a Gabrielle. Pero como dijiste, Gabrielle no es un fantasma real, así que correrá peligro si va allí contigo y la descubren. No. Esta vez fue la propia respuesta de Gabrielle. Oyó a Nick y Jon discutiendo si podía ayudar. En la escuela, Ginny lo probó con Luna, y el hechizo no pudo afectar a Gabrielle. Así que definitivamente sería lo suficientemente seguro para ayudar. Jon, sin embargo, dijo con el ceño fruncido y sacudió la cabeza. Debieron haber usado pequeños hechizos como hechizos aturdidores y una maldición de cuerpo completo en ti. Si los mortífagos se enteraran, definitivamente usarían una maldición asesina, seas inmune a la maldición asesina o no, nadie puede estar seguro. Sí, dijo Nick encogiéndose de hombros. Estoy seguro de ello. Gabrielle puede resistir la maldición asesina, pero el precio es que su alma cambiará por completo, nunca volverá a su cuerpo en esta vida y volverá a ser humana. Las palabras de Nick hicieron que Jon ni siquiera pensara en la idea de que Gabrielle y Nick cooperaran juntos y evitaran a estos dementores. Pero obviamente, incluso si él no quisiera, Gabrielle no lo dejaría así. Gabrielle puede prometer que estará a salvo. La promesa de Gabrielle no es válida. Jon le dio un golpecito en la mano levantada y comenzó a pensar en otras formas mejores. El rostro de Gabrielle se hinchó instantáneamente de ira, como un bollo al vapor. Esta vez Nick organizó las palabras y abrió la boca para intentar persuadir a Jon. De hecho, Jon, no tienes que pensar que este asunto sea tan peligroso conmigo. Mientras Gabrielle sostenga bien la capa de invisibilidad, no habrá problemas. Después de todo, Gabrielle no querría quedarse atrás y sentirse una carga en este viaje. Siempre hay que darle la oportunidad de contribuir al máximo. La protección es necesaria, pero nunca está de más, ¿verdad? Al escuchar a Nick intentando hablar por sí misma, Gabrielle asintió con la cabeza como un pollo picoteando arroz, luego giró la cabeza para mirar a Jon con la respiración contenida. Jon se quedó en silencio y pensó por un momento, y luego se encontró con la mirada de Gabrielle. ¿En serio quieres ayudar? Eso significaría que Gabrielle está ayudando a todos, ¿no? La joven dijo con voz casi suplicante. Jon finalmente cedió y asintió de mala gana. Está bien, pero tienes que prometer que escucharás a Nick. Capítulo 286. El laberinto bajo el hielo. En ese momento, ya era finales de marzo, y el lugar donde se encontraban Jon y compañía estaba a solo 4 o 5 millas del polo. La luz del día polar se había extendido allí, por lo que ya no tenía sentido esperar hasta que oscureciera, ni era probable que oscureciera. Gabrielle, envuelta en una capa de invisibilidad, tomó a Nick con ella y voló en dirección a donde estaban los dementores haciendo guardia. Después de que se fueron, Jon no se movió a la ligera, usó la capa de invisibilidad hecha con el hechizo desilusionador que Eric le había dado, colocándola sobre su propio cuerpo. Debido a la falta de medios de contacto a larga distancia, además de que el Polo Norte es un lugar donde es extremadamente fácil perder la dirección, no tenía idea de ir a algún lugar ni intención de hacer nada en este momento, y simplemente esperó en el lugar a que Gabrielle y Nick regresaran. Gabrielle y Nick, envueltos en la capa de invisibilidad, cruzaron fácilmente el círculo defensivo de los dementores, luego continuaron volando hacia adelante y pronto vieron que no muy lejos, había una docena de tiendas de campaña estacionadas en un área. Ese es exactamente su destino para este viaje. ¿Por qué esta gente no se va a casa durante las vacaciones? Bajo la capa de invisibilidad, Gabrielle preguntó en voz baja. ¿No saben que existe la magia de que Pop aparezca y Pop desaparezca? Nick bajó la voz y le explicó.
El alcance instantáneo de la aparición es limitado. Cuanto mayor sea la distancia, mayor será la posibilidad de fragmentación. La distancia entre el Ártico y Gran Bretaña ha superado con creces este rango de seguridad. Por lo tanto, para protegerse durante este periodo, se considera la decisión más prudente permanecer aquí, incluso si todavía es tiempo de descanso. Gabrielle, sin mencionar que asistía a clases, ni siquiera había abierto un solo libro de hechizos durante su tiempo en Hogwarts, por lo que no parecía ser capaz de entender algunos de los términos que salían de la boca de Nick. ¿Qué es una astilla? Es cuando tu cabeza se ha teletransportado a un lugar designado, pero tu cuerpo no la ha seguido. Gabrielle pareció sorprendida. ¿Eso no te matará? El poder mágico mantendrá la conexión entre las diferentes partes del mago al dividirse, pero esta conexión no puede durar mucho. Si las partes divididas no se pueden recuperar en poco tiempo, entonces el mago realmente tendrá que morir. Mirando el grupo de tiendas de campaña que se acercaba cada vez más, Nick advirtió en voz baja. Bueno, no estamos en una excursión escolar, así que si no hablo primero, tendrás que quedarte callado y observar mis gestos para comunicarte. Gabrielle, quien hizo una promesa, se comportó obedientemente, sus dos pequeñas manos se aferraron a la capa de invisibilidad para evitar que el viento frío soplara esta capa directamente. Incluso si todavía es una niña, ella también sabe la importancia de este asunto. Pronto, se adentraron en el grupo de tiendas de campaña. Solo después de haber entrado, encontraron que las tiendas de campaña allí no eran tantas como habían visto desde la distancia, solo una docena en número, y la mayoría de ellas estaban paradas en círculo en un área, y dos grandes tiendas de campaña permanecieron separadas en un extremo del círculo cada una. El grupo de tiendas reunidas en círculo eran obviamente tiendas normales, y sus entradas no estaban cerradas, por lo que Gabrielle y Nick podían ver claramente a un mago sosteniendo una varita sentado en cada tienda, y su atención estaba básicamente centrada en el área encerrada por ellos en el medio, y desde afuera, lo que se podía ver es un parche de hielo cubierto de nieve. En cuanto a las dos tiendas separadas a cada lado, de vez en cuando, había gente entrando y saliendo, y los que salían usaban directamente la aparición para irse, y Nick podía escuchar claramente las voces de muchas personas hablando desde adentro. Obviamente, es un lugar de descanso para los mortífagos que patrullan el exterior. Ambas tiendas debieron estar encantadas con un encantamiento de extensión indetectable para permitir que un buen número de mortífagos descansaran en su interior. A juzgar por la situación, esos mortífagos que se comportan de manera inusual en las tiendas comunes, sosteniendo sus varitas y constantemente alerta por cualquier cosa, pueden darles algunas pistas. Nick instruyó a Gabrielle con un gesto. Los dos fantasmas deambularon alrededor del campamento de los mortífagos, y después de asegurarse de que no había otros descubrimientos, fijaron su vista en el área de nieve que estaba rodeada de tiendas de campaña. ¿Podrían también haber usado la capa para ocultar algo allí? Después de alejarse un poco del campamento, Nick hizo una señal de que estaba bien hablar y Gabrielle especuló frenéticamente. Nick no respondió a sus palabras al principio, miraba hacia abajo pensando profundamente, como si dudara sobre algo. Las acciones de los mortífagos eran tan obvias que ciertamente podía ver que el área encerrada por la tienda seguramente tendría un problema, pero no hay forma de garantizar si es un problema real o un seduelo. Si se acercan más, correrán el riesgo de activar algún tipo de alarma. Pero después de pensarlo una y otra vez, Nick decidió ir a investigar exactamente qué estaba pasando, para poder darle información útil a John cuando regresaran. Pero aún tenía que tomar las medidas de protección necesarias. Dejó que Gabrielle apoyara la capa en la parte de atrás, y se escondió debajo de la capa del frente. Luego se acercó con cautela al área hacia el medio de las tiendas. Pasaron cerca de media hora antes de llegar al espacio abierto, en medio del cual los mortífagos los miraban fijamente, pero nadie veía a través de la capa de invisibilidad. Gabrielle también se comportó muy nerviosa. Después de todo, estaban siendo observados por tantos enemigos, y ella todavía era solo una niña pequeña. Al menos en el estado fantasma sus palmas no pueden sudar, o tal vez el viento volará la capa de invisibilidad cuando sus manos se resbalen. Después de buscar por todos lados sin encontrar nada en absoluto, Nick dirigió su atención al trozo de hielo que había debajo de ellos. Frunció el ceño y reflexionó, luego señaló el suelo hacia Gabrielle, quien rápidamente entendió lo que quería decir. Si no hay ningún problema encima del hielo, lo más probable es que el problema esté debajo del hielo.
Después de determinar el siguiente objetivo de exploración, fue Nick quien tomó la iniciativa de bajar mientras Gabrielle sostenía la capa y se montaba sobre su cuello, y los dos fantasmas se sumergieron con cautela en la superficie del hielo. Después de que bajaron, solo pueden ver hielo sólido en todas partes en el área circundante. Este campo de hielo ubicado en el polo ártico tiene una gran cantidad de permafrost, desde la antigüedad hasta nuestros días, decenas de miles o incluso millones de años sin derretirse, por lo que es probable que parte del hielo esté congelado con algunas cosas extrañas y raras. Pero el hielo donde están ahora Nick y Gabrielle es relativamente poco profundo, rodeado de hielo muy limpio, donde no vieron nada único ni extraño. Después de sumergirse bajo el hielo, Nick no se quedó quieto, fue extremadamente cauteloso y aún así no dejó que Gabrielle se quitara la capa de invisibilidad. Los dos aún permanecieron ocultos en la capa de invisibilidad, y comenzaron a explorar esta área del hielo. Y esta vez, pronto hicieron un descubrimiento. Bajo la superficie del hielo, en el área central rodeada por los mortífagos, encontraron un pasaje secreto en el hielo sólido. Obviamente fue tallado artificialmente y, según el juicio de Nick, también fue reforzado con magia especial para evitar que el túnel colapsara o se congelara nuevamente. Tal descubrimiento los animó a ambos. Sin irse inmediatamente, Nick y Gabrielle continuaron juntos más profundamente por el pasaje secreto. Habían acordado con John antes de partir que se asegurarían de regresar en 5 horas, sin importar lo que pasara, y todavía quedaba mucho tiempo, lo que significa que podrían explorar aún más profundamente. A lo largo de ese tortuoso pasaje secreto, habían estado flotando durante unos 10 o 20 minutos cuando se encontraron con una bifurcación en el camino. La autoridad para elegir el camino a seguir le fue otorgada de Gabrielle por Nick, y la niña usó la punta de su dedo para señalar el camino y finalmente eligió el camino de la izquierda. Después de decidir el camino a seguir, siguieron adelante, pero sin avanzar ni siquiera unos minutos, se encontraron nuevamente con otra bifurcación en el camino, que conducía a 3 direcciones diferentes. Esto hizo que Nick frunciera aún más el ceño. Ahora finalmente sentía que esto no era un pasaje secreto bajo el hielo, sino un laberinto. Sin señalización, ni información alguna, salvo que sean fantasmas, cualquier persona que llegue hasta aquí no podrá evitar la situación de perderse. Sin elegir detenerse allí, esta vez escogieron el medio del camino para bajar, y pronto hubo una bifurcación constante en el camino para confirmar las sospechas del corazón de Nick. Este es realmente un laberinto subterráneo. Si no hay un mapa, tratar de encontrar el camino correcto en un paisaje tan complejo será extremadamente difícil. Incluso si Nick aprovechó la ventaja de ser un fantasma, después de flotar durante más de 1 hora no había un final a la vista, y comenzó a llevar a Gabrielle a través del hielo para deambular, pero no hubo ningún descubrimiento valioso adicional. Solo pueden decir que este laberinto es realmente vasto. De acuerdo a su velocidad, al menos hubieran podido cruzar el centro de una ciudad mugre, pero aún no encuentran el camino que está completamente sellado. Después de determinar esto, Nick ya no tenía intención de llevar a Gabrielle a seguir flotando por ahí. Tienen que llevarle esta información a John para que pueda decidir cómo tomar la siguiente decisión. Tras decidir regresar, subieron directamente, intentando salir flotando del hielo. Sin embargo, tras volar media hora, justo cuando Nick casi creía que había un problema y que los habían teletransportado a otro lugar, finalmente regresaron a tierra. Solo en ese momento se dio cuenta de que él y Gabrielle realmente habían llegado muy lejos bajo el hielo. Después de regresar a la superficie del hielo del Ártico, flotaron durante un buen tiempo más antes de finalmente navegar de regreso en la dirección correcta confiando en esos dementores y, posteriormente, regresar al punto de partida donde se habían separado de John. Estaban custodiando un enorme laberinto que está bajo la superficie del hielo, y nosotras dos, Gabrielle y yo, flotamos juntas durante mucho tiempo sin poder decir qué tan grande es realmente ese laberinto. Nick le contó a John lo que encontraron. John lo escuchó mientras sacaba el mapa que Grindelwald le había dado al principio. Esto marcó claramente el final de su viaje, y el punto final está exactamente en el lugar donde Nick había descrito que se encontraba el laberinto. Después de relatar los hallazgos, Nick también dio su juicio. Según los detalles del mapa, existe una alta probabilidad de que ese sea nuestro destino, pero no podemos descartar que sea una ilusión creada por los mortífagos. El objetivo de su defensa es demasiado claro. Bajo tal defensa, mientras la gente tenga ojos, puede ver qué están protegiendo y dónde está el objetivo de esta protección.
Por eso, decidí que también es posible que este supuesto laberinto sea en realidad una trampa. Después de escuchar sus palabras, Jon volvió a doblar el mapa y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. En realidad, estas dos suposiciones tuyas se pueden combinar por igual. Ese laberinto es nuestro destino, y el propósito de estos mortífagos tampoco es protegerlo, sino capturarnos o matarnos. Nick estaba un poco confundido por las palabras de Jon, pero eso era normal porque ni los estudiantes en el barco ni los fantasmas sabían aún exactamente qué efecto había lograr el pacto que Jon había roto después de obtenerlo de la Torre Alta. Tampoco saben a quién mató realmente aquel día en el mar. ¿No es lo que hay aquí muy importante para el Señor Oscuro? Jon negó con la cabeza y explicó lo que Grindelwald le había dicho en privado antes. Cuando en esa ocasión quienes aparecieron en el mar a buscarnos fueron mortífagos, no el mismísimo Señor Oscuro, significa que ese lugar en el Polo Norte ya no es tan importante para él, o también es posible que ya haya tomado las cosas importantes con antelación. Nick reflexionó sobre las palabras de Jon y, después de unos momentos, continuó preguntando. Entonces, ¿qué vas a hacer? Jon se dio unas palmaditas en los copos de nieve que caían. ¿Qué más podemos hacer? ¿Acaso vinimos aquí solo para contemplar el paisaje y regresar? ¿No te aseguraste ya de que no hubiera ni una sola persona en ese laberinto? Esto demuestra que estos mismos mortífagos no se atrevieron a adentrarse más. Si bajaban, también se perderían, así que no hay nada que temer. Después de decir eso, dio una palmadita en el bolsillo oculto cosido en su túnica en el pecho, que tenía una pluma que irradiaba calor. Y todavía tenemos una forma garantizada de escapar, así que está perfectamente bien entrar. Jon es sin duda el líder definitivo de esta tripulación de un solo hombre y dos fantasmas, ya que este es el viaje que decidió, ya que tomó la decisión, Nick no cuestionó más, sino que comenzó a cambiar sus pensamientos para pensar en cómo pueden ingresar a ese laberinto bajo el hielo de manera segura y protegida. La entrada al laberinto está sellada sobre la superficie del hielo, y Gabrielle y yo aún recordamos dónde está, pero los mortífagos que lo custodian están muy atentos, y su campamento base principal en el Ártico está justo al lado, así que su apoyo llegará rápidamente en cuanto surja una situación. Es fácil lidiar con estos dementores. Jon miró las altas sombras negras que vagaban en la distancia. El Patronus puede expulsarlos a todos, pero después, tendremos que movernos con rapidez. No podemos darles demasiado tiempo a los mortífagos para que reaccionen. Jon dijo con cierto pesar. Desafortunadamente no trajimos ese Firbolg con nosotros, de lo contrario sería demasiado tarde para que se preparen si aceleramos directamente a toda velocidad e intentamos pasar por allí. Mientras quieran cruzarse con estos dementores, no pueden permanecer ocultos, el encantamiento Patronus causará demasiado conmoción, por lo que Jon solo puede pensar en un enfoque rápido. ¿Qué grosor tiene aproximadamente el hielo en la entrada del laberinto? Preguntó. Nick reflexionó e hizo una medición usando la maldición explosiva que Jon solía usar. 2 maldiciones explosivas o 3 hechizos destructores bastarían para romper ese hielo. Capítulo 287. Bellatrix Lestrange. Después de tener toda la información clara, Jon no siguió dándole vueltas al asunto. Incluso sin el Firbolg, aún podía confiar en la capa de invisibilidad junto con el hechizo de levitación para entrar en ese laberinto usando un elemento sorpresa. Y el encantamiento Patronus no solo se usa para lidiar con dementores, sino que también puede brindarle más ayuda a Jon. Después de determinar el objetivo, Jon envolvió su cuerpo, así como el de Nick y Gabrielle, en la capa de invisibilidad y luego recitó el hechizo del encantamiento Patronus sin ningún escrúpulo. Estoy esperando al patrón. El paso más difícil en el proceso de dominar este encanto es, sin duda, el proceso de iniciarlo desde la nada hasta llegar a algo. Por el contrario, después de lanzar con éxito el encantamiento Patronus una vez, convocarlos una vez más no era algo que pudiera considerarse difícil. La luz plateada emergió en todas direcciones, como un banco de peces flotando en el fondo del mar, nadando y reuniéndose alrededor de Jon. Pronto, en el cielo helado aparecieron una figura alta y otra pequeña, y el león y el tejón fueron convocados nuevamente por él. Aunque es la segunda vez que los veo, el rostro de Nick todavía está lleno de una expresión indescriptible. En el mundo mágico medieval, para poder aprender con éxito la magia del encantamiento Patronus, es suficiente estar calificado para ser miembro del predecesor del Ministerio de Magia, el Consejo de Magos.
Si algunos magos que creían en el destino y la adivinación vieran esto en aquel entonces, podrían tratar a Jon como una figura legendaria en el mundo. Porque esto realmente va en contra de las leyes de la magia. En contraste con el asombro de Nick, la actuación de Gabrielle fue mucho más simple y directa. Era la primera vez que veía el Patronus de Jon, y no tenía muy claro qué significaba invocar dos Patronus. Simplemente pensó que el león plateado lucía majestuoso, y el pequeño tejón sobre la cabeza del león le parecía muy adorable. Justo cuando tuvo el coraje de intentar extender la mano y tocar la melena del león, los dos Patronus salieron corriendo. Saltaron por el aire y, casi en un abrir y cerrar de ojos, llegaron junto a los dementores. La luz plateada era como un veneno mortal para los dementores, y en el momento en que vieron a los dos Patronus, los recuerdos de ese día en la prisión de Azkaban regresaron a ellos. Después de aprender de quién protegerse en el Polo Norte, casi ningún dementor estaba dispuesto a asumir esta tarea. Después de todo, no hay comida fresca para disfrutar en el Polo Norte, pero aún tienen que enfrentarse al mago que puede convocar a dos Patronus. Estos dementores han visto aún más Patronus, especialmente cuando Sirius escapó de la prisión. Los prisioneros que estaban presos en Azkaban habían convocado a docenas de Patronus. Pero este león y tejón han traído un sentimiento muy diferente a los dementores que los otros Patronus. Es una especie de miedo que no se puede describir con palabras. No se habla de muerte para los dementores tan pronto como existen, por lo que nunca han conocido lo que se llama el miedo a la muerte. Pero ante estos dos Patronus de Jon, les sobrevino un miedo similar al de la muerte. Este miedo no tenía causa, pero existía, por lo que hizo que los dementores entraran en pánico, y esa es también la razón por la que los dementores, que requirieron que tantos miembros de la Orden del Fénix convocaran a sus Patronus para reprimirlos en ese momento, se escabulleron bajo la repulsión de los dos Patronus de Jon. Pero quizás porque el líder dementor sintió cierta deficiencia con respecto a mentirle a Voldemort sobre ciertas cosas, aún así obligó a docenas de dementores a unirse a los mortífagos en este campo de hielo. Pero vinieron aquí para ayudar a los mortífagos a mantener la vigilancia y no tuvieron que prepararse para luchar con Jon hasta el final. Después de ver al león y al tejón, los dementores que estaban de patrulla se elevaron hacia el cielo. El viento frío agitó sus capas oscuras, pero, por supuesto, tales criaturas no pueden sentir el frío, y lo único que puede hacerles sentir miedo en este momento son los dos Patronus que flotan debajo de ellos. Ni el león ni el tejón tenían intención de perseguirlos, y después de dispersar el círculo defensivo de los dementores, el Patronus de Jon no se detuvo ni un momento, sino que voló directo a donde está estacionado el campamento de los mortífagos. Su velocidad era tan rápida que cruzaron esta distancia de casi 4 millas en solo 10 minutos. Y aquellos mortífagos apostados en las tiendas, después de ver a los dementores volando sobre sus cabezas, fueron alertados inmediatamente. De una de las dos tiendas independientes salió Rodolphus con rostro sombrío y gélido. Un rayo de luz verde oscuro se elevó de repente detrás de él. Después de que la luz verde alcanzó el punto más alto, casi el lugar donde el ojo humano no podía observar, en el cielo sobre el Polo Norte, apareció una gigantesca marca oscura que parecía envolver la mitad del cielo. Al mismo tiempo, todos los mortífagos que patrullaban por todo el Polo Norte levantaron la cabeza y vieron a la serpiente atravesando el cráneo. Cada uno de ellos miró gravemente y levantaron sus varitas en sus manos, diciendo la palabra aparición, y desaparecieron de donde estaban. Al momento siguiente, casi 100 figuras emergieron alrededor de un grupo de tiendas, y sin necesidad de que Rodolphus diera más órdenes, los mortífagos, que se habían reunido todos juntos, levantaron sus varitas juntas y apuntaron a las dos figuras plateadas que corrían hacia su ubicación en la distancia. Avada Kedavra. El sonido del encantamiento de las maldiciones asesinas resonó de las bocas de todos estos mortífagos al unísono, seguido de un espantoso color verde que manchó todo el mundo blanco. Casi 100 maldiciones imperdonables, formaron una enorme columna de luz. La maldición tan rápida como un rayo, en un abrir y cerrar de ojos atravesó este espacio frío. El león y el tejón ni siquiera tuvieron un momento para esquivarlo. La luz verde mortal penetró sus cuerpos aunque no causó ni siquiera un efecto mediocre. Y pronto los dos Patronus fueron directo al territorio que denotaba la muerte y se lanzaron de cabeza hacia el grupo de mortífagos. El león plateado era como una verdadera bestia, abrió su boca llena de colmillos y dientes afilados y se precipitó hacia el frente de la fila de los mortífagos.
Se produjo un enorme impacto, que provocó que el amuleto escudo de estos mortífagos estallara con un destello cegador, seguido de un sonido de crujido de cristales rotos. Los escudos de casi 4 mortífagos fueron destrozados e inmediatamente después fueron atacados por el león. La sensación de que sus órganos internos estaban siendo aplastados los hizo incapaces de reprimir la dulzura a pescado que subía de sus gargantas. ¡Pof! La sangre espesa y la carne extraída tiñeron el campo de hielo blanco como la nieve, como un brillante árbol de flores de ciruelo salpicado de puntos sobre papel pálido. Y el pequeño pejón hizo notar su presencia al extender sus largas, delgadas y curvas garras con un brillo plateado, y en el momento en que sus garras entraron en contacto con el amuleto del escudo del mortífago, una grieta visible a simple vista se extendió en todas direcciones en el brillante escudo. Inmediatamente después, se desprendió por completo de su apariencia aparentemente inofensiva, ingenua y honesta, revelando 2 filas de dientes afilados y puntiagudos. ¡Ah! El mortífago que fue mordido fuertemente en el cuello dejó escapar un gemido miserable, los afilados dientes perforaron su arteria, una imagen espectacular y sangrienta incontables veces más que el daño causado por el león, presentada frente a cada mortífago. Como si fuera una fuente de sangre que brota, un líquido aún tibio salpica el suelo frío, dándole a este hielo sólido que ha existido por millones de años un rastro del desvanecimiento de la vida. Los mortífagos gritaban y lanzaban varios hechizos sobre los 2 patronus que eran como tigres en una manada de ovejas. Y como el líder más alto aquí, el más alto de todos, Rodolphus, sin embargo, observó esta batalla con ojos fríos desde el principio hasta la escena actual de derramamiento de sangre extremo. Sostenía su varita en la mano pero no tenía la menor intención de lanzar un hechizo sobre los 2 patronus, en cambio, mantuvo su rostro inexpresivo y miró el trozo de hielo que estaba rodeado por una docena de mortífagos en el medio. Los mortífagos que estaban de guardia frente a las tiendas ordinarias no abandonaron sus puestos, aún así, no pudieron evitar distraerse con la conmoción sangrienta junto a ellos y no notaron que el viento frío del Polo Norte parecía ser un poco más frío que antes. Justo cuando estaban horrorizados por el tejón patronus que mordía la garganta de uno de sus compañeros. Una figura en el cielo cayó repentinamente desde arriba. Jon apareció como de la nada, sin ninguna advertencia ni señal previa, era como un gran pájaro con un ala rota, cayendo directamente desde el aire. Su rostro estaba blanco y azul, la absoluta velocidad en el frío ártico le dio una bofetada en la cara como si estuvieran usando cuchillos. Pero ahora, por supuesto, ciertamente no estaba de humor para sentir esta incomodidad en su cuerpo, en cambio, estaba fijo en la ubicación que Nick había identificado para él de antemano, y su cuerpo seguía cayendo junto con la atracción de la gravedad mientras agitaba su varita. Me estoy rompiendo. El sonido de la maldición explosiva no fue significativo a pesar del silbido constante del viento y la nieve, pero se reprodujo exactamente como debía haber sido. ¡Bum! En un instante, la capa de hielo donde Jon estaba cayendo fue como si hubiera sido golpeada por un martillo pesado, apareció una densa red de grietas. Restos de hielo volaron por el cielo como si una niebla brotara de aquí. Durante el tiempo que pasó estudiando con Grindelwald, a pesar de que había comprendido completamente las 3 maldiciones imperdonables, su comprensión de la magia oscura también se había profundizado. Esto llevó al hecho de que, sin importar si se trataba de la maldición explosiva o la maldición de la espada invisible, el poder que Jon usó hoy era mucho más fuerte que antes. Sin embargo, incluso con la maldición explosiva mejorada, la aparición de estas grietas que fueron destruidas todavía no creó una entrada suficiente para que Jon pasara, por lo que agitó su varita nuevamente sin un momento de pausa. Me estoy rompiendo. El segundo disparo de la maldición explosiva fue liberado desde su varita una vez más casi en un segundo. Pero los mortífagos aquí no son un grupo de cocineros, en el segundo que escucharon el segundo encantamiento de maldición de Jon, también agitaron la varita en sus manos. Avada Kedavra. Finito. Los objetivos a los que apuntaban tanto la maldición asesina como el contrahechizo general eran naturalmente el propio Jon. Obviamente descubrieron la intención de Jon de atravesar el hielo y posteriormente emitieron un juicio claro. Matar a Jon era, por supuesto, lo principal, pero si no podían lograr matarlo, entonces tenían que impedir que hiciera estallar el hielo. Al mismo tiempo en que esos miserables hechizos verdes salieron disparados de la varita, el cuerpo originalmente caído de Jon de repente se detuvo en el aire por un instante.
Varias maldiciones asesinas pasaron rozando su cuerpo, y esos contrahechizos generales, antes de que tuvieran tiempo de afectar la maldición explosiva y la punta de la varita de Jon se iluminaron, al mismo tiempo una fuerza invisible irradió del cuerpo de Jon, y esos contrahechizos con la misma esencia y fuente de poder, todos inmediatamente eliminados por ese hechizo. Antes de que los mortífagos pudieran entender exactamente cómo Jon había usado el contrahechizo para cancelar el contrahechizo, la maldición explosiva ya había mostrado su merecido efecto sobre el hielo. La capa de hielo, que ya había estallado con un enorme cráter, se rompió en pedazos por todos lados y, bajo la maldición explosiva, finalmente ya no pudo mantener la superficie, que ya se había vuelto extremadamente débil. Se escuchó un fuerte ruido y la superficie del hielo, que hace unos segundos era lisa como un espejo, explotó formando un gran cráter de unos 3 o 4 metros de diámetro. La velocidad de Jon no disminuyó, desde hace tiempo se juzgó según la información proporcionada por mí cuántas rondas de hechizos podrían realmente atravesar la capa de hielo. 2 disparos de maldición explosiva fueron suficientes. Inmediatamente después, antes de que los mortífagos pudieran organizar una segunda ola de ataque, el cuerpo de Jon desapareció en el cráter de hielo. Los mortífagos que rodeaban completamente el lugar detuvieron sus ataques de conjuros, y los 2 patronus que estaban luchando entre la multitud de mortífagos también se disiparon, dejando solo un desastre. Rodolphus permaneció impasible desde el principio hasta el final mientras veía a esos mortífagos obstruir a Jon. Después de que la tarea fallara, su rostro no mostró ningún cambio antiestético. Él simplemente dijo fríamente: un montón de basura. Nadie se atrevió a refutar sus palabras, aunque en ese momento muchas personas pensaban indignadas en sus corazones. Si todo eso era basura, entonces ¿qué estaban haciendo? Rodolphus no se molestó con estos mortífagos en la superficie del hielo, sino que caminó hacia el pozo de hielo en el que Jon ya se había sumergido. No emitió ningún sonido, solo miró en silencio el profundo hueco, mientras sacaba un sobre viejo de su bolsillo. De repente, el sobre se quemó en su mano y la llama de color rojo anaranjado envolvió todo el sobre en un instante, dejando solo una nube de cenizas. El viento frío azotaba el campo de hielo, y aquellos mortífagos heridos fueron ayudados a levantarse del suelo por sus colegas intactos, alimentados con pociones y listos para ser transferidos de regreso a Gran Bretaña. Pero nadie quería sugerir perseguir a Jon, que ya había entrado en el cráter de hielo. Justo en ese momento, una figura retorcida apareció de repente junto a Rodolphus. Era una bruja de figura curvilínea, apariencia delicada y maquillaje demoníaco. Llevaba un vestido negro ajustado con un cuello ampliamente abierto y su largo cabello negro colgaba en grandes ondas detrás de ella. Cualquier mortífago al verla no puede evitar temblar. Porque esta mujer debería ser llamada una lunática, incluso entre los mortífagos, una organización viciosa, se la puede describir como una lunática. Bellatrix Lestrange. Fin del capítulo 287.